Rodrigo Álvarez, ya lo habíamos presentado, es economista. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ves? A ver, separemos cosas. ¿Llegamos al piso de la crisis? Yo creo que sí, que estamos transitando el piso entre el segundo y el tercer trimestre, fines del segundo trimestre e inicios del tercero. Vamos a estar en el peor momento. Y conforme avancen los meses, yo creo que el salario va a empezar a recuperar terreno frente a la inflación. Hay aumentos pospuestos, con lo cual la recuperación del salario en términos reales va a ser lenta, pero yo creo que el consumo de a poco va a ir traccionando, ¿no? Si vos decías segundo, tercer trimestre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, estamos en el segundo trimestre. Vos decís que ahora... Ahora estamos transitando los peores meses. Entre junio y julio yo creo que van a ser los peores meses y después se da ese amesetamiento y después la recuperación muy lenta, muy heterogénea. Recién hablaban de, me parece muy interesante, empezar a separar sectores, ¿no? Porque vos vas, la semana pasada estuve en Neuquén, industria petrolera, está a tope de actividad, vas al campo con buenos niveles de actividad. Si consultás a los sectores vinculados a minería, también con buenos niveles de actividad. Todo lo que tiene que ver con consumo discrecional, vestimenta, con ese gasto que podés elegir no hacer, vestimenta, esparcimiento, restaurante, turismo, en niveles de banda muy bajos. En picada, sí. Comentario más político, económico. Pancho, te pregunta más lo económico. Hablaba con Carrió, el viernes tuvo la gentileza de llamarme, me decía, vengo de recorrer el país y veo un nivel de recesión que empieza a salir a la calle, que empieza, Margarita nos contaba hoy de los comedores y demás. Hablo del consumo, no de las grandes industrias. Muy difícil. Sí, y es muy difícil pensar en el cambio de modelo también, ¿no? Porque acá pareciera que volvés a un nivel de actividad con una economía que es la misma que dejaste. Y lo cierto es que el anclaje del modelo Milei es totalmente distinto. Vas a una economía abierta. Y una economía abierta es una economía con mayor nivel de competencia. Para el consumidor dirá, bueno, a mí que venga una zapatilla de China no me importa, pero detrás de una zapatilla de China hay una industria nacional que no puede competir y que tiene que cerrar y aumenta el desempleo. Entonces, yo creo que también hay que empezar a pensar cómo cierra este modelo con un nivel de desempleo mayor que el que teníamos. Como pasó en los 90, digamos, es más parecido a lo que... Exactamente, esto es un modelo que tiene reminiscencia de los 90, lógicamente todavía estamos en una transición donde las importaciones no se pueden hacer en la cuantía que querés, con la velocidad que querés, estamos en una transición de un modelo, pero la industria nacional que teníamos no es la misma que vamos a tener. En consecuencia, digo, ahí hay un nivel de desempleo que hay que cuadrar, hay un nivel de desempleo que hay que reconvertir en otros sectores. Digo, esa es una transición compleja. Le decía recién a Luis que Cavallo había hecho este fin de semana una advertencia en su blog. Dice, en la última semana de mayo, creo que es, dejó de caer o dejó de atenuarse la inflación. No sé si tenés la misma información y ¿qué puedes decir? Yo creo que estamos empezando a llegar al piso de la baja de la inflación que se puede lograr con esta estructura económica. Hacia adelante vos necesitas mostrar otro tipo de resultados que todavía no están sobre la mesa. El paquete fiscal, cómo vas a ordenar la parte fiscal de la economía, cómo vas a bajar los niveles de emisión, cómo vas a salir del cepo, cómo vas a conseguir el financiamiento para los vencimientos de deuda y en consecuencia vos dirás, ¿qué tiene que ver el vencimiento de deuda con la inflación? Bueno, que si conseguís financiamiento, te quedás tranquilo que el tipo de cambio no va a tener un sobresalto o una dinámica desmedida y en consecuencia ya podés pensar en una política económica más confiable y más creíble y ahí es donde lográs paulatinamente bajar los niveles de inflación lentamente. Digo, acá no hay que pensar que es un desafío, que es una carrera de corto plazo, sino que es una maratón y tenés que convalidar niveles de inflación más bajos en el tiempo. Ahora, tomando lo que decía Pancho de Cavallo, da la impresión, insisto, y me corregís, que la dolarización
quedó guardada en la campaña. No va a haber dolarización. Se habla de competencia de moneda. Él pone el ejemplo peruano. Vi a partir de esas declaraciones colegas tuyos saliéndole al cruce a Cavallo diciendo no se puede pensar en una competencia de monedas en la Argentina porque esta presidencia está todo el tiempo denostando el peso. Primero, ¿me explicás qué pasa en Perú? ¿Qué es la competencia de moneda a la peruana? Yo creo que lo que está en la cabeza del gobierno es que en algún momento la economía salga del cepo y vos puedas elegir libremente en qué moneda transaccionás. Es cierto que con los niveles, pensemos, voy a poner el ejemplo de la economía de Macri, ¿sí? Con Sturzenegger y el equipo económico diciendo, bueno, yo quiero alimentar la demanda de pesos, que la gente quiera pesos como hace Brasil, por ejemplo, que la gente, vos vas a Brasil y la gente piensa en reales y no existe otra moneda. No pagás en dólares, ¿eh? En Brasil no hay modo de pagar en dólares. Bueno, ¿por qué pasó eso? Porque vos pusiste las tasas de interés reales muy altas por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? A la gente la premiabas por tener la moneda doméstica, el real en Brasil, el peso en Argentina, y te doy una tasa de interés altísima. En la Argentina no está pasando eso. Vas por el camino inverso. Bajás la tasa. Vos bajás la tasa y a la gente no le das otra alternativa para ahorrar. Entiendo. Y en consecuencia hay otras alternativas, pero son un poco más sofisticadas. Tenés que comprar el dólar en la bolsa, tenés que invertir en otras alternativas del mercado, pero no te doy un incentivo que tengas dólares y te mantengo dentro del cepo. Primera reflexión, el cepo llegó para quedarse, lo hemos charlado en muchísimas oportunidades, viene para larguísimo. Porque la Argentina, antes de abrir el cepo, y está bien que sea así, vos tenés que conseguir una cantidad de dólares que hoy no sabés, o al menos no está a la vista, cómo se van a conseguir. El Fondo Monetario no te va a dar más dólares de los que te dio si vos no ordenás la situación primero con el sector privado, tenés vencimiento de deuda, digo, ahí hay toda una cuestión trabada. Por eso cuando hay que pensar en, che, ¿se puede bajar mucho más la inflación? Y primero tenés que solucionar tantas cosas que es complejo. Con lo cual es muy importante el tema legislativo en esta etapa que vos decís. Es importante por dos cuestiones. La primera, obvia, desde el punto de vista del paquete fiscal y la capacidad del gobierno para cumplir con su objetivo de tener no solo superávit primario, sino superávit financiero. Es decir, que el ahorro te alcance para pagar todos los vencimientos de peso. Primera cuestión. Segunda cuestión, todos queremos ver que el gobierno, no solo los inversores, sino los que analizamos la economía argentina, queremos ver que el gobierno construya el suficiente músculo político para aprobar una ley de esta envergadura. Entonces, si vos no lográs, no podés gobernar de espalda del Congreso, no podés gobernar sin mostrar que podés construir una mayoría parlamentaria para empezar a pensar en otras cuestiones de la economía. Pero esto es básico. Vuelvo a algo más político, perdón, a un insumo no económico, que es cuánto banca la ciudadanía. O sea, que para la economía debe ser central, ¿no? Para ahora, si vos me hubieses hecho esta pregunta hace 6 meses, yo capaz que te decía, mirá, 3 meses, 6. Pareciera que hoy Milei tiene un blindaje, no sabemos cuánto va a durar, incluso en sectores que la están pasando muy mal. Muy mal, ¿no? Que no pueden pagar la luz, que se les complica lo más básico, los alimentos, y hoy están bancando. ¿Cuándo se termina eso? La verdad que... Claro, si lo supieras, no estabas acá. Claro, nadie lo puede saber, pero por ahora pareciera que esto banca, que esta configuración banca, y yo creo que el gobierno también en algún punto está tomando nota de que, digamos, esto es un análisis para mí tácito para nosotros, muy claro para el gobierno de hasta dónde puede tensar la soga. Y lo que estamos viendo cuando pospone las tarifas, algunos aumentos, está diciendo, bueno, lo voy a ir regulando. Si me da la caja, si los números de inflación van bajando, pospongo los aumentos y genero algo de oxígeno para que el golpe no sea tan duro.
¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo lo lográs? No, digo, hay varios indicios en, por ejemplo, esto que decíamos, posponer los aumentos en luz, en gas, en agua. Pero eso en algún momento lo vas a tener que hacer. En algún momento lo vas a tener que hacer, pero en la medida que baje la inflación, ¿sí? Y que no golpea tan fuerte. Lo empezás a licuar y conforme también aumentan los salarios. Entonces le estás dando otra capacidad a las familias para absorber esos aumentos. Obviamente, en la visión del gobierno, ese golpe va a estar y en la medida que tengas otros recursos fiscales también, digamos, podés licuarlo más. Es un poco lo que está haciendo Exactamente. Caputo, ¿no? ¿Qué ves también? A lo mejor es más político, pero si Sturzenegger se incorpora al gabinete de Milei, que todavía, corríjanme, no sabemos cómo que será el ministerio, hablan de reestructuración del Estado y demás, pero no tenemos. Todavía no tenemos las precisiones, sí sabemos que va a entrar. Y también después te voy a estar contando el sistema que está planteando Sturzenegger para la compra de alimentos. El COL, ¿no? Algo que... o sea, ya no más la compra directa, sino una orden. Pero claro, como un seguro de contingencia. ¿Qué ves con la llegada de Sturzenegger? ¿Profundizar más el modelo este? ¿Qué ves con eso? Yo creo que Sturzenegger tiene y su equipo tienen muchas ideas interesantes de modernización del Estado. Veo más mejora en la productividad, si se quiere, del gasto y el funcionamiento del Estado, que se combina con un pragmatismo en figuras como Caputo y en la lógica de funcionamiento, sobre todo de la política económica, que a mí me dejan en algún punto tranquilo. Bien. No me gusta Sturzenegger, la visión de Sturzenegger en la economía tan dogmática me parece que es un riesgo, pero Caputo me parece que lo tiene bastante cubierto. Bueno, no soy yo si no te pregunto por el dólar. Todo economista que llega aquí tiene que explicarme. Sí, claro. ¿Ya está? ¿Se tranquilizó el dólar? ¿Qué ves? ¿Está en 1.230 ahora, Pancho? ¿Estoy viendo ahí abajo? Sí, 1.230, subió 5 pesos. Yo creo que se tranquilizó, es una calma transitoria que este es un modelo y las expectativas de los inversores vos las tenés que alimentar. Digamos, cuando no hay noticias buenas por mucho tiempo, obviamente los inversores se ponen nerviosos. Claro. Y empieza a haber cierto movimiento. Yo creo que esta calma, con la liquidación de la cosecha gruesa, con esos dólares que se aportan, llegó para quedarse por algunas semanas. Después tiene que estar alimentada por la ley bases, algunas otras cuestiones un poco más estructurales. O sea, ahora nos ayuda la cosecha gruesa. Nos ayuda la cosecha gruesa, después tenemos que ver, después de la cosecha gruesa, cómo Caputo plantea el nuevo, la segunda etapa, el segundo tiempo, post aprobación, esperemos, de la ley bases y el paquete fiscal. ¿Cuándo termina el ignorante que viene de la pampa húmeda y no sabe cuándo termina la cosecha gruesa del ingreso? Bueno, viene demorada. Termina entre mayo y en junio terminaría. O sea, nos este queda año. un mes como para el próximo mes. Le tenemos que volver a preguntar por el verde y la miro a usted, no casualmente, que está. Gracias, Rodrigo. Un placer.